Curso Revit Modelado de Estructura de Acero. En este curso aprenderemos a modelar dentro del entorno paramétrico de Revit un proyecto de estructura de acero. Les habla el instructor Luis Colmenares, quien les va a estar acompañando durante el desarrollo de todo este curso. Para que conozcan un poco de mi perfil profesional, soy técnico en construcción civil, soy especialista en el desarrollo de proyectos basados en AutoCAD y Revit. Tengo aproximadamente 23 años de desarrollo en coordinación de proyectos, arquitectura, estructura y MEP. Dentro de Astra Training Center no solamente estoy como instructor titular, sino también estoy como coordinador BIM en el desarrollo de proyectos y servicios. Cuento con las certificaciones que se muestran, certificación profesional, certificación de instructor de Autodesk, Silver. En cuanto a la metodología del curso, las clases son clases grabadas que completarán un total de 40 horas académicas y se realizará durante 9 días hábiles. Cada clase estará comprendida por 3 horas diarias de grabación y dividido en 3 sesiones de 45 minutos cada sesión. Para la aprobación de este curso es necesario realizar unas actividades obligatorias que les van a permitir obtener el certificado. Durante el transcurso del curso usaremos algunos recursos de Autodesk que están disponibles, como el A360 para compartir los archivos. Autodesk Fusion Gallery es una extensión de A360. Existe lo que es la comunidad en español de Autodesk, donde se pueden hacer consultas sobre diferentes temas y programas específicos. Autodesk Knowledge Network, que es el centro de conexión y ayuda de Autodesk, donde se puede conseguir y consultar temas relacionados a los programas y contestados directamente por el equipo técnico de Autodesk. Autodesk Screencast, que es una herramienta que permite grabar lo que se esté realizando en la sesión del programa. Y las versiones Free Student Software y Free Product Trial, que son versiones de prueba para uso de enseñanza y aprendizaje. Al finalizar el curso, obtendrán un certificado de asistencia avalado por Autodesk y con validez internacional. Para obtener ese certificado deben completar por lo menos el 80% de las actividades asignadas por el instructor. Luego de revisadas por parte del instructor las actividades, se emitirá el certificado, el código correspondiente para generar el certificado a través de la plataforma de educación de Autodesk. Iniciemos entonces con la clase 1, la sesión 1 de este curso. Vamos a ver primero cuál es el contenido que vamos a tocar en este curso. El contenido está organizado por una columna de objetivos, una columna de contenido y el día que aplica. Para la primera clase, día 1, vamos a tratar el tema de interfaz de usuario. Dentro de la interfaz de usuario vamos a conocer lo que es introducción a Revit Estructura, lo que es la interfaz de usuario de Revit, navegador de proyectos, que son las familias tipo y ejemplares, configuración de unidades de proyectos, modificación a partir de propiedades, niveles y rejillas. Lo básico fundamental para iniciar un proyecto en Revit. Eso correspondería al día 1 y 2. Para el día 3 y 4
Tocaremos lo que son la creación de elementos metálicos, creación de fundaciones aisladas, por supuesto vamos a crear las fundaciones en concreto, colocación de perfiles metálicos, columnas, colocación de perfiles metálicos vigas, colocación de sistemas de vigas y correas, creación y uso de losa acero, creación de aberturas en losa, o sea que tenemos que hacer aberturas en losa, creación de elementos de circulación vertical como es la escalera, en este caso escalera metálica. Para los días 5 y 6, empezaremos a trabajar con conexiones metálicas. Fíjense que primero vamos a armar toda la edificación y después vamos a entrar en lo que es las conexiones metálicas. Carga de librerías de conexiones, selección de tipos de conexiones, colocación de conexiones, edición de conexiones y uso y editor de conexión. Para los días 7 y 8 trabajaremos con la pestaña Style para conexiones personalizadas, elementos de fabricación, modificación de elementos metálicos y cortes paramétricos. Y para la última clase, introducción, análisis y documentación, creación de detalle y despiece de acero de refuerzo, planos de detalle, visualización del modelo analítico, vamos a ver qué consiste el modelo analítico, añadir carga para el análisis y las tablas de planificación, de cómputo y las schedules y tablas de resumen. Como se puede ver, el curso está planteado para ir progresivamente conociendo el programa y aplicando las diferentes herramientas que nos van a permitir a nosotros desarrollar el proyecto. Desarrollaremos un proyecto desde cero y hasta llegar a la documentación. En la parte de análisis, lo que vamos es a evaluar el modelo analítico, más no vamos a hacer cálculo como tal, porque Revit no hace cálculo estructural, simplemente permite visualizar y evaluar el modelo analítico. Añadir cargas para el análisis. Revit permite asignar las cargas que inciden sobre la estructura y generar tablas y resúmenes. Pero conozcamos un poco el proyecto que vamos a desarrollar en Revit. Vamos a crear un pequeño galpón. Un galpón no muy grande, pero que en su configuración contiene todos los elementos necesarios para usar las herramientas que tienen que ver con el desarrollo de un modelo de estructura metálica y el entorno de trabajo paramétrico con el que cuenta Revit. Vamos a ir a una vista 3D donde podemos ver el modelo. Inicialmente vamos a generar las fundaciones. Obviamente no nos vamos a concentrar en el desarrollo de fundaciones más complejas porque el tema básico aquí es el uso de las herramientas para estructura metálica. Como podemos ver, aquí hay una escalera desarrollada totalmente en estructura metálica. Veremos cómo usaremos la herramienta escalera de arquitectura y la combinaremos con elementos estructurales. Veremos cómo hacer y colocar y distribuir lo que serían las correas y los tirantes. O sea que vamos a aprender a hacer las correas en techo y los tirantes en fachada. Y luego vamos a hacer el cerramiento que no tiene este modelo para que se vea todo internamente, pero después le vamos a poner su cerramiento con lámina metálica del tipo que nosotros elijamos. También vamos a conocer cómo poner las conexiones metálicas, cómo trabajar y usarlas, las conexiones metálicas que trae Revit, cómo distribuirlas entre tantas conexiones, porque como pueden ver, hay muchísimas conexiones que hay que ir resolviendo acá en el programa. Vamos a ver un poco más al detalle.
Modelo 3D de la escalera. Como podemos ver, la escalera aquí, hecha con perfiles metálicos. Escalones de lámina. Las barandas. Y, por supuesto, las conexiones. Veremos cómo desarrollar los detalles para las conexiones de correa. Ahí tenemos los conectores de corte. Detalles de plancha base. Vamos a tener una mezanina en donde vamos a poder trabajar con la losa acero y las respectivas conexiones. Por supuesto, vamos a usar conexiones bien representativas para ponerlo en práctica. Quizás estas conexiones pueden ser mucho más sencillas, mucho menos complicadas, pero la idea es justamente probar las capacidades que tienen las herramientas para crear y modificar las conexiones. Conexión de viga y columna, inclusive con su punto de soldadura y todo. Revisaremos y evaluaremos el modelo analítico. Generaremos detalles en 3 dimensiones. También generaremos lo que serían las tablas de elementos constructivos y también listas de conexiones. Conoceremos qué tipo de conexiones pueden haber acá, cuáles son las vigas, listas de vistas, trabajemos con tablas y generaremos, por supuesto, los planos finales de entrega con sus respectivos detalles. Aquí está planta fundación, la planta baja y la mezanina, la planta techo con sus respectivos acotados, los pórticos de elevación, el de un plano de detalle de conexiones y concluiremos con una perspectiva fotorrealística para que se muestre un poco el modelo completo. Bien, para desarrollar este proyecto se les va a compartir, por supuesto, los planos con las dimensiones del modelo en formato PDF. Veamos entonces cómo iniciar un proyecto de estructura en Revit. Aquí tenemos el PDF de planta. Aquí podemos ver inicialmente lo que es los ejes constructivos con los que vamos a trabajar. Es importante, bajo el concepto de la metodología BIM, empezar a organizarse y empezar a identificar cuáles son los elementos que se requieren para trabajar acá. Ya tengo la planta, tenemos la planta mezanina, tenemos la planta techo, los cortes, elevaciones, este sí tiene ese nivel de cerramiento,
Vamos a tener una vista 3D de referencia y vamos a tener las medidas de la fundación. Pero iniciemos un poco conociendo el entorno de trabajo de Revit para estructura. Para ello, voy a cerrar este archivo. Y vamos a empezar. Vamos a trabajar con la versión 2020 de Revit. Esta versión tiene unas grandes mejoras en cuanto al uso de las herramientas para estructura metálica y nos presenta esta pantalla de inicio cuando abrimos el programa. En esta pantalla de inicio podemos ver que me muestra los últimos proyectos abiertos y las últimas familias también abiertas acá. En la barra lateral nos permite entonces abrir un proyecto existente, crear un proyecto nuevo, abrir una familia existente y crear un proyecto nuevo. Si le damos a esta flecha, fíjense que cambia y entra como al entorno de trabajo, pero sin abrir ningún tipo de archivo inicial. Iniciemos un archivo desde cero. Lo primero que debemos comprender para empezar a trabajar con Revit es que existe un template, una plantilla para cada especialidad que se puede trabajar en Revit. En Revit nosotros podemos trabajar arquitectura, se puede trabajar estructura y se puede trabajar las instalaciones eléctricas, mecánicas, sanitarias, entre otras. Para eso, en el caso de nosotros nos compete trabajar con la parte de estructura, vamos a ir a New y él me muestra una lista de plantillas que trae por defecto. De Fullmetric, la plantilla que se usa para trabajar con arquitectura, eléctricas de Fullmetric para electricidad, mecánica Fullmetric para mecánica, plumbing de Fullmetric para plomería y Structure Analysis de Fullmetric. Fíjense que dice Metric porque viene en sistema métrico decimal, pero si vamos a Browse, vemos la carpeta con todas las plantillas en métrico, pero si vamos a un paso atrás, tenemos la carpeta también en imperial. O sea que dependiendo del proyecto que ustedes vayan a desarrollar, eligen si quieren trabajar en el sistema métrico o en el sistema imperial. En este caso vamos a trabajar con el sistema métrico. Por lo tanto, voy a cerrar acá y me voy a venir aquí y voy a elegir Structure Analysis de Fullmetric. Elijo, le digo OK y el carga. Ahora, ¿cuál es la diferencia que puede tener la plantilla de arquitectura con la de estructura? O inclusive con las de MEP, de instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias. Estas plantillas tienen preconfiguraciones ya establecidas que permiten abordar rápidamente el modelo de la especialidad que se va a trabajar. Específicamente esta plantilla de estructura trae unas preconfiguraciones que debemos tomar en cuenta. Una de las más significativas, todas las plantillas en Revit traen unos niveles preconfigurados. Level 1, Level 2, Level 1 Análisis, Level 2, Level 2 Análisis. En el caso de la plantilla de arquitectura, la vista analítica no existe. Porque esta vista tiene que ver con la vista analítica del modelo estructural. Y como ven aquí, entonces él trae ya un conjunto de vistas para estructura. Todas estas vistas que están aquí están configuradas para verlas de manera estructural. En el caso de la plantilla de arquitectura, todas las plantillas están configuradas para verlas de manera arquitectónica. Revit trae dos niveles por defecto, Level 1, Level 2, los cuales nosotros podemos ver aquí en Elevation.
donde tenemos el nivel 1 en 0 y el nivel 2 a 3000. Entre los elementos relevantes de la interfaz de usuario, tenemos entonces lo que es la barra de acceso rápido que está en la parte superior, este conjunto de herramientas que nos permiten a nosotros acceder a herramientas que son muy puntuales. Luego tiene lo que es el ribbon, que está acompañado junto con unas pestañas, que serían los tabs, que agrupan las herramientas por disciplina y por funcionalidad. Por ejemplo, la primera ficha que tenemos acá pertenece a la herramienta arquitectura y el primer tab que tenemos, entonces agrupa las herramientas para la construcción de elementos arquitectónicos como son paredes, puertas, ventanas, columnas, cielo raso, counting wall, entre otros. Luego tenemos el conjunto de herramientas de circulación vertical. Entre la circulación vertical tenemos la rampa y la escalera y su respectiva baranda. Entonces, como vemos, hay herramientas específicas para el caso de creación de elementos. Revit discrimina entre los elementos arquitectónicos y elementos estructurales. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque resulta de que las rampas, aunque constructivamente son estructurales, porque funcionarían como una losa estructural, dentro de Revit se consideran, están dentro de la categoría de los elementos arquitectónicos. Por ende, probablemente no se vean en la vista estructural. Lo mismo sucede con las escaleras, y hay que hacer ciertos ajustes. O sea que los elementos de circulación vertical son elementos arquitectónicos. Luego viene un conjunto de herramientas complementarias para la creación de líneas, textos, grupos, para la creación de espacios y áreas, el análisis de área y de las habitaciones, para la creación de aberturas sobre los elementos, específicamente en este caso, elementos arquitectónicos, como pueden ser caras, losas, paredes, etc. Tiene lo que son las herramientas de referencia. Estas herramientas son muy importantes porque son las que nos van a permitir a nosotros poder ubicar en el espacio los elementos constructivos. Del punto de vista de altura, con los niveles, en su ubicación horizontal, en el eje XY, a través de los ejes constructivos, los grid. Y en el caso de que estos dos elementos no funcionen para lo que queremos, en su defecto, podemos crear niveles de referencia, que no es más que un elemento, una superficie en longitud infinita, que me permite a mí tomarlo como referencia, ya sea en altura o en planta, dependiendo el uso que yo le vaya a dar a ese plano de referencia. Vamos a una de las fichas que nos interesa. Nos interesa la ficha de estructura, el tab de estructura y el tab de estilo. En el de estructura, entonces tenemos organizado el conjunto de herramientas para crear los elementos estructurales. Vigas, muros, columnas, losas, en este caso cerchas, los breaks y los sistemas de vigas. Podemos observar que aquí también tenemos losas y paredes y columnas. En arquitectura también tenemos columnas, tenemos losas y tenemos paredes. Pero cuando nosotros trabajamos en un entorno estructural, hay que estar pendiente de que cada vez que nosotros vamos a hacer una pared, debemos decirle que sea desde el punto de vista estructural, si esa es su función. O sea que Revit discrimina entre pared arquitectónica y pared estructural. Lo mismo hace con la columna. Tengo columna estructural y tengo columna arquitectónica. La columna arquitectónica es simplemente material de acabado. Es un recubrimiento que nosotros pudiéramos colocarle a la columna arquitectónica. Fíjense el ejemplo que ponen allí, un perfil metálico y está embonado por una columna arquitectónica que básicamente es un material para disimular la columna estructural.
Pero cuando hablamos de columna estructural como tal, es la que realmente tiene las características de comportamiento estructural, de material, de resistencia. Todos los elementos que se deben analizar para ver la resistencia de esa columna, lo tiene la columna estructural. O sea que siempre que trabajemos un proyecto estructural, vamos a trabajar con elementos estructurales. Hay que estar muy pendiente en no elegir elementos arquitectónicos en un entorno estructural porque en muchos casos no se ven, porque están desactivados los elementos arquitectónicos, y en otros casos no se van a relacionar de manera paramétrica con los elementos que correspondan. Por ejemplo, columna viga. La viga no se va a relacionar a la columna arquitectónica porque sabe que no es la función que cumple. Entonces hay que estar muy pendiente de usar los elementos estructurales. Lo mismo sucede con las losas. Podemos tener losa arquitectónica y losa estructural. Aquí es mucho más fácil identificarlo porque la losa estructural sería la losa realmente de concreto, pero la losa arquitectónica puede ser material de acabado, el sobrepiso, la alfombra, el granito, el material que se defina que va a tener nuestro proyecto. En cambio, si vamos a la ficha estructural, fíjense que no hay opción de poner columna arquitectónica, porque ya de por sí, si yo voy a llamar la columna desde la ficha estructura, evidentemente quiero que sea estructural. En el caso de la losa, sí, estructura y arquitectura, pero fíjense cómo estructura está en primer plano, igualmente en la pared estructura está en primer plano. O sea que si yo le doy aquí en primera instancia, no necesito desplegar esto, él me va a crear ya una pared estructural y en el otro caso una losa estructural. Luego viene lo que correspondería a la librería de conexiones, la cual vamos a aprender a configurar y a utilizar en su momento. Para esta versión 2020, Revit cuenta con más de 130 tipos de conexiones que podemos nosotros editar y modificar. Luego vienen los elementos de fundación. Fíjense en la particularidad cuando se trabaja en Revit que hay herramientas que están desactivadas, porque son herramientas que no se pueden utilizar en la vista en que yo estoy. Como estoy en una vista de elevación, yo no puedo poner fundaciones aisladas en una vista de elevación. Tengo que colocarla en una vista en planta. Fíjense que acabo de cambiar a la vista de planta de level 2 y automáticamente sí me permite colocar una fundación. Tenemos losa de fundación, a diferencia de la losa de normal, pues una losa de carga allí. Esta tiene las características constructivas para relacionarse directamente con los elementos de fundación. Tenemos el grupo de herramientas de Revit from 7 para la parte de estructura de concreto. Poder poner el acero de refuerzo en el concreto. Podemos agregar componentes varios. Podemos agregar también textos en línea, hacer aberturas en los elementos estructurales. También tenemos entonces los elementos de referencia como son los niveles, los grids y los planos de referencia. Luego viene la ficha Steel. Esta ficha Steel apareció en la versión 2019, o sea que es muy reciente todavía esta ficha Steel. Pero lleva a Revit un nivel mucho más arriba en el uso y detallado de estructura metálica. Estas herramientas que se encuentran en la ficha Steel nos van a permitir a nosotros crear conexiones personalizadas y crearlas como un grupo para después entonces modificar algunos de su valor. Como pueden ver, bueno, también tiene la herramienta para acceder a la biblioteca de conexiones. Tiene aquí herramientas para crear elementos de fabricación, planchas, los pernos, las soldaduras también. Luego tiene las herramientas para modificar esos elementos fabricados.
por ejemplo, hacer corte, chaflán, entre otros elementos. Tenemos una herramienta para parametrizar los cortes. Cuando dos elementos estructurales metálicos se unen, pero no se unen a través de quizás necesariamente de una conexión, con esta herramienta nosotros podemos unir y hacer que se generen los cortes, como podemos ver allí en la imagen previa, cómo él hace el corte en ángulo cuando los dos perfiles se conectan en esquina, y nos va a permitir editar y modificar justamente el punto de conexión. Y tenemos también un conjunto de herramientas de planos de referencia, porque dependiendo del plano de referencia nosotros podremos colocar los perfiles metálicos inclinados en diferentes sentidos. Luego de aquí para acá viene el conjunto de herramientas para la parte de instalaciones, tanto de ductería como de tubería, como la parte eléctrica. Están agrupados acá. Tiene una ficha para insert, para traer elementos externos. Para la versión 2020, entonces trae una herramienta que me permite a mí traer los PDF para usarlo como base en cuanto al modelado. Tenemos el conjunto de herramientas de anotación, que básicamente es para poner lo que son las cotas, los textos, nubes de revisión, detalles en 2 dimensiones, etiquetas que identifiquen todos los elementos. Tenemos la ficha Analyze, en donde hay un conjunto de herramientas para lo que tiene que ver con análisis de los elementos. En este caso, para la parte estructural, tenemos aquí poder poner las cargas, el modelo analítico, y aquí podemos nosotros verificar la consistencia de las conexiones. No llega a ser un cálculo de la conexión, pero sí podemos verificar que la conexión tenga una consistencia antes de pasarlo sobre todo a los programas de cálculo y análisis para realmente ahí hacer las evaluaciones necesarias. De aquí para acá, entonces tenemos el conjunto de herramientas que tiene que ver con análisis de cargas térmicas para aire acondicionado, pérdidas en ductos, en tubería, análisis energético, entre otros análisis. Tiene una ficha que se llama Master and Site, en donde tenemos la herramienta para crear lo que se llama las masas conceptuales, un concepto que se maneja dentro de Revit, para crear formas geométricas que luego se pueden convertir en elementos estructurales o constructivos. Tenemos todo el conjunto de herramientas de topografía, la parte colaborativa, como todo programa BIM, Revit es un programa BIM, tiene el conjunto de herramientas para trabajar de manera colaborativa. El conjunto de herramientas de vistas para crear filtros. Allí vamos a ver cómo nosotros a través de filtros podemos crear, asignarle colores a los elementos estructurales según su tipo, sus dimensiones, sus medidas, etcétera. Tenemos la ficha de Manage, donde tenemos el conjunto de herramientas de configuración del entorno de trabajo. La ficha DIN, donde se guardan las extensiones para que Revit pueda ampliar sus capacidades. Y por último tenemos la ficha modificar, que corresponde a las acciones básicas cuando se trabaja en entorno gráfico. Crear, copiar, mover, rotar, alinear, cortar, entre otras herramientas. Ok, luego tenemos acá 2 paletas bien importantes. El navegador de proyecto
y la paleta de propiedades. El navegador de proyectos nos ayuda a nosotros a ir organizando nuestro proyecto en función de qué, de los respectivos niveles, vistas 3D, elevaciones, corte, fachada. Aquí nosotros vamos a ir armando este proyecto. Es importante mantener un orden en la organización de estos elementos, porque el navegador de proyecto va a crecer proporcionalmente en la medida en que el proyecto vaya generando más vistas y más información. Si esa información no se genera de manera controlada y bien identificada, muchas veces esto va a tener tantas vistas que no vamos a saber qué tiene. Y eso, por supuesto, incide en los flujos de trabajo, incide en el tamaño del archivo, incide en varias cosas importantes. Entonces es importante que el navegador de proyecto lo llevemos bien organizado. Y aquí vamos a ver cómo hacerlo. Y la otra paleta sería la paleta de propiedades. Esta paleta de propiedades nos va a permitir a nosotros acceder o visualizar, modificar inclusive algunas propiedades o la mayoría de las propiedades que van a contener los elementos tantos de modelo como los elementos de referencia. Cuando no tengo nada seleccionado, los parámetros que me muestra aquí la paleta de propiedades son los parámetros que corresponden a la vista. La escala, el nivel de detalle, el tipo de visualización gráfica, entre otros elementos. O sea que para que esto funcione, yo debo seleccionar algún tipo de elemento y automáticamente cambia y ahora me muestra los elementos asociados. Los valores asociados al elemento que estoy seleccionando. Y ahora tenemos lo que es el entorno de trabajo. El entorno de trabajo, como podemos ver, corresponde a lo que son las vistas. Cada una de estas vistas es un entorno de trabajo. Revit trabaja en dos entornos. Un entorno bidimensional, como el que estamos viendo, y la mayoría de estas vistas son bidimensionales, y un entorno tridimensional, que es donde vamos viendo el cubo de vista. Como pueden ver, el cubo de vista no sale en las vistas en planta, porque las plantas no se pueden inclinar. Simplemente se trabaja en dos dimensiones acá, y si vamos a trabajar en tres dimensiones, trabajaríamos en una vista, no necesariamente la analítica, pero trabajaríamos en una vista en tres dimensiones, donde inclusive me muestra los niveles. Del modelo que estemos trabajando. Aquí arriba entonces tenemos todas las pestañas de todas las vistas abiertas para acceso más rápido. Al final también las tenemos aquí en una lista cuando están muchas vistas abiertas. Y cuando nosotros vamos creciendo más vistas aquí, esto también va a ir creciendo. Muchas veces son muchas las ventanas que están abiertas, las viewports que están abiertas. Eso incide en el flujo de trabajo. Entonces, de vez en cuando hay que venirse aquí a la ficha View. Y en la ficha View tenemos un conjunto de herramientas para lo que es el control de las vistas. Cambiar la vista, aquí me lista cuál es la que yo quiero ver. Esta me cierra todas las vistas inactivas. Quiere decir, me va a cerrar todas estas, menos la que tengo activas esta. Aquí me las pone todas así en mosaico, y si yo selecciono esta, por ejemplo, esta vista, le digo Tab View, me la amplía y me minimiza el resto de las vistas. Si yo le doy entonces a Close Inactive, fíjense que me cerró todas las vistas y me dejó abierta solamente la que tenía activa en su momento. Por último, en la parte inferior del entorno de trabajo de Revit, tenemos lo que son las herramientas de control de vista, donde podemos modificar la escala, el nivel de detalle, el modo de visualización, el renderizado, el crop, que son unos cuadros de corte, vamos a ver en su momento,
bloquear o desbloquear la vista 3D, o sea que yo puedo poner una vista 3D bloqueada para después ponerle datos. Ocultar temporalmente. Yo puedo ocultar los elementos temporalmente y después activarlos nuevamente. Este bombillo me ayuda a visualizar los elementos que tengo ocultos, pero permanentemente. O sea que yo puedo ocultar un elemento permanentemente o puedo ocultar un elemento temporalmente. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo oculto un elemento temporalmente con los lentes, cuando yo salga del archivo, lo cierre y lo vuelvo a abrir, todos los elementos se van a restablecer en su visualización. En cambio, si oculto permanentemente y yo cierro el archivo y lo vuelvo a abrir, todos los elementos van a seguir ocultos porque están ocultos permanentemente. Básicamente, esta es la diferencia entre estos dos. Aquí nosotros podemos ver, modificar las propiedades temporalmente y acá podemos ver o no ver el modelo analítico si fuese el caso. Y por último, en la parte final tenemos lo que es la línea de estado, donde vamos a ver si estamos trabajando en un work set, en la parte colaborativa, si tenemos opciones de diseño y el conjunto de herramientas que controlan qué se puede o no se puede seleccionar del entorno de trabajo de la vista, de la vista que tengo actual. Con esto hemos hecho un repaso a la interfaz general del programa. Importante conocerlo para saber dónde está ubicado y cómo acceder a todas y a cada una de las herramientas.